todos? ¿Público? Tienes que fijarte. A ver, hemos empezado nuestra transmisión de la Lección Divina. Vamos a comenzar con una oración, con la oración del Espíritu Santo, el Veni Sancte Spiritus. Así que direccionamos la camarita para poder mirar la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo el tiempo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos, empezamos nuestra lección. Como les dije la vez pasada, vamos a tener un puntito brevísimo acerca de la introducción o de una introducción a la Sagrada Escritura. Yo voy a hablar ahora sobre la unidad de la Escritura y el estudio de la Escritura, ¿no? Brevemente. Primero, sepan ustedes que si bien la Biblia ha sido escrita durante muchos siglos con distintos autores a los cuales se les llama hagiógrafos, sin embargo, toda ella tiene un origen divino. La Biblia no son entonces muchos libros de historia, narrativos, proféticos, sapienciales solamente, sino que son un solo libro porque es la palabra de Dios. Ese libro tiene una unidad, es una unidad clara y determinada porque la Biblia nos narra la historia de la salvación. Entonces, las páginas de la Biblia son justamente páginas que nos hablan del Salvador, nos anuncian al Salvador, o es también el Salvador el que nos habla. La Biblia, podemos decir, nos cuenta una prehistoria de la vida de Jesucristo, desde la creación hasta pasando, ¿no?, por el pueblo de Israel, ¿cierto? Cuando Dios, ¿no?, puso a Abraham como patriarca del pueblo de Israel, toda la vida del pueblo de Israel como preanuncio de la vida de Jesucristo, y como antesala a la vida de Jesucristo, ¿no? Todo lo de Moisés, todo aquello que sucedió, ¿cierto?, con el pueblo de Israel, dentro de la Tierra Santa, en la diáspora, bueno, los tiempos proféticos que nos hablan de Cristo, y todo culmina, no como que termina, sino como que llega a un culmen con Jesucristo, que es justamente la razón por la cual existe la Sagrada Escritura, y Él es propiamente la palabra de Dios. Entonces, toda la Biblia es un único texto. Son muchos autores, muchos tiempos, distintas historias que cuentan, pero todas se refieren a una misma cosa, a un mismo centro que es Jesucristo. La Biblia hay que entenderla siempre en relación con Jesucristo. Ya les había dicho yo en la primera lección divina que tuvimos, San Jerónimo nos da una clave para interpretar la Sagrada Escritura y nos dice que en la Biblia es Cristo el que nos habla, o se habla de Jesucristo. Todo en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. O Cristo nos habla, o se habla de Cristo. Entonces, esto es justamente lo que le da la unidad, ¿no? La unidad no es, digamos, si bien son muchos autores, dijimos, y muchos tiempos, y muchas facetas, y también muchas perspectivas, sin embargo, hay un solo centro de la Escritura que es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no tiene otra razón de ser que hablarnos de Cristo y Cristo mismo hablarnos a nosotros. Bien, y es importantísimo el estudio de la Sagrada Escritura. O sea, todos, en la medida de nuestras posibilidades, laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, tenemos que dedicarnos a la Escritura, porque es la palabra de Dios. La Sagrada Escritura ayuda muchísimo. Primero, que la Sagrada Escritura es el alma de la teología católica. Sabemos que hay dos fuentes de la revelación, ¿no? La Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Eso lo hemos explicado un poco antes, ¿no?, en la primera lección. Pero es importantísima porque la Sagrada Escritura nos presenta, como decíamos, el alma. Es
donde comienza, ¿no? la revelación, de donde sacamos los datos concretos de la revelación, la doctrina cristiana, la enseñanza católica. Todo eso viene de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura entonces ayuda, es la que sostiene la teología. Nosotros no podemos decir cosas que sean distintas a lo que dice la Sagrada Escritura, no podemos enseñar cosas distintas a lo que enseña la Sagrada Escritura. Después, la Sagrada Escritura ayuda muchísimo a la vida espiritual del cristiano, porque es justamente la fuente de donde el cristiano bebe, ¿no? La palabra de Dios, entra en contacto con Cristo, ¿no? Jesús nos habla por medio de la Sagrada Escritura. De manera particular, los sacerdotes, ¿no? Los que se dedican a la predicación, tienen que hacer de la Sagrada Escritura vida, ¿no? Bien. Además, ayuda muchísimo al ministerio pastoral, a toda la vida pastoral de la Iglesia. No tiene sentido, digamos, lo que nosotros creemos tiene como fundamento los escritos bíblicos, la Sagrada Escritura. Y entonces toda la pastoral de la Iglesia tiene que tener el eje, ¿no? De esa pastoral tiene que ser la Sagrada Escritura, de estos libros inspirados por Dios. Bien, hasta ahí entonces nuestro puntito de doctrina, ¿cierto?, sobre la Sagrada Escritura. Ahora vamos a seguir, Adán, nuestra lección divina con los textos de San Marcos. Así que vamos a hacer como siempre, para poder empezar nuestra lección, ¿sí? Primero tomamos los textos, Adán va a leerlos, ¿cierto? Pásame la Sagrada Escritura, por favor. ¿Había una Sagrada Escritura por ahí? Bien, entonces, San Marcos, capítulo 16. Habíamos leído ya, o hemos considerado ya los primeros versículos, pero los vamos a repetir y vamos a avanzar, ¿no? Vamos a repetir la lectura de los versículos y ahora vamos a avanzar, ¿no? San Marcos 16. A ver, dice así. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras, ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos, ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a un hombre sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice, no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde lo pusieron. Pero id a decir a los discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Muy bien. Vamos a seguir unos versículos más. Pienso que hasta el versículo 12. Hasta el versículo 11. ¿Ya? Sigamos un poquito más. Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Muy bien, entonces ahora vamos a revisar nuestra lectura. Vamos entonces ya a considerar los versículos que no hemos tocado aún, y los vamos a leer pausadamente, un versículo, dejamos un espacio pequeño como para reflexionarlo, para pensarlo. Es el momento en el que ustedes tienen que agarrar su cuaderno, su lapicero, para anotar aquellas cosas que les llaman la atención, aquellas cosas que no han entendido, o aquellas cosas que les parecen inclusive fuertes y que podrían comentarlas. Entonces, ahora sí, leemos, Adancito, la parte desde... El versículo 9. Sí, desde el versículo... Bueno, el 6 inclusive, ¿sí? El 6 inclusive, y hasta el versículo 11.
Pero él les dice: no os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Ved del lugar donde le pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana. Y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Muy bien. Recuerden que es la dinámica como la vez pasada. Ustedes, si tienen alguna duda, quieren acotar alguna cosa, tienen alguna consulta, tienen alguna pregunta, la escriben, ¿no? Y nosotros, Adán va dictándome las cosas y vamos comentándolas, y en la medida de nuestras posibilidades vamos a ir también reflexionando un poco acerca de ellas. Empezamos entonces. La vez pasada nos habíamos quedado justamente en el versículo, ¿cierto?, que decía que el ángel les dijo, ¿no?, ha resucitado. ¿Te acuerdas que habíamos reflexionado un poco este tema, ¿no? Ha resucitado, ya no está, miren el lugar donde lo han puesto, el ángel estaba sentado a la mano derecha y mostró el lugar donde estaba el sepulcro, ¿sí? O sea, donde habían puesto a Jesucristo en el sepulcro. Entonces, el ángel les dice, les comunica otra cosa, ¿no? Porque después de decirles, no busquéis o buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado, ha resucitado. Narra, ¿no? Esto creo que también es importante porque la primera comunicación que la Iglesia hace de la realidad, de lo trascendental, que es justamente la mirada cristiana, o sea, la doctrina cristiana, esencialmente, la comunicación más esencial de la doctrina cristiana, se le llama querigma, ¿cierto? Que es la comunicación de la verdad primigenia, más grande, más profunda, más esencial de la doctrina cristiana. Y lo que hace justamente el ángel es comunicarles el querigma. Porque el ángel les dice, nuevamente lo leemos, no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret. Entonces ya aquí lo que hace el ángel es determinar que este es un hombre que ha nacido en Nazaret. ¿Te das cuenta? O sea, cuando hablamos de una persona, damos sus datos. Los datos de Jesucristo es que ha nacido en Nazaret, ¿no? Es un hombre, por tanto, Dios que se echó carne, ¿no? Buscáis a Jesús el de Nazaret, el crucificado, por tanto, es un hombre, Dios Todopoderoso que se ha encarnado, que ha pasado por la cruz, por tanto habla de la pasión, del sacrificio, de lo que ha hecho por nosotros, y entonces ahora comunica, ha resucitado. Ese es el querigma. Esa es la comunicación primigenia de nuestra fe. O sea, todos los dogmas, todas las cosas de nuestra fe, la Eucaristía, la Santísima Virgen María, el misterio del Espíritu Santo, ¿no?, de la tercera persona de la Trinidad, todo confluye esto que ha dicho el ángel. Jesús de Nazaret. ¿Cómo es que Dios se ha hecho Jesús de Nazaret? El Espíritu Santo, ¿no?, que ha generado la encarnación. Jesús de Nazaret, el que ha vivido con nosotros, ¿no?
Podemos citar, ¿no?, aquello de cuando Cristo va a su tierra, a Nazaret. San Lucas lo narra, ¿no?, y que fue a Nazaret y dijo las citas del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado, ¿no?, a anunciar, ¿no?, el año de gracia, a curar a los enfermos, ¿no?, a dar la vista a los ciegos, digamos, pronunciar el año de gracia. Entonces, esto justamente es Cristo, el de Nazaret. La gente de Nazaret al principio se quedaba sorprendida de este Cristo, de este Jesús, y después se preguntaron: pero ¿y este quién es? ¿Quién se cree? Si no es su papá José, su madre no es María, sus hermanos no están entre nosotros. Entonces, Jesús de Nazaret, ¿ya? Entonces, nosotros predicamos a Jesús de Nazaret, el Dios que se ha hecho hombre, que ha pasado por el misterio tremendo de la cruz, ¿no?, por la pasión que ha sido la Pascua, ¿no? Ha pasado, de hecho, ha hecho Pascua justamente, ha muerto en Pascua y ahora ha resucitado. Es el misterio, es lo que los apóstoles predicaban, ¿no? Los apóstoles predicaban siempre esto. Nosotros tenemos que dedicarnos a la predicación, dice San Pedro. ¿A la predicación de qué? De Cristo crucificado, o sea, de Jesús de Nazaret, crucificado y resucitado. Entonces ya acá tenemos un primer dato contundente. La predicación católica, la predicación de la fe desde los apóstoles, consiste en esto: en la predicación de Jesús de Nazaret, el Dios Todopoderoso hecho carne, que ha padecido por nosotros y que ha resucitado. ¿Ya? Primer dato importante. Entonces, bueno, después ver el lugar donde lo pusieron, porque claro, es algo histórico, no es una leyenda, no es algo mítico. Hay un lugar, ha muerto verdaderamente, lo han sepultado verdaderamente, han corrido una piedra, y ahora la piedra está vacía, el sepulcro está vacío, la piedra está corrida, ¿no? Sí. Bien, entonces después dice: vayan a decir a los discípulos y a Pedro. Habíamos hablado también un poco acerca de esto, ¿no?, de Pedro. Y después dice algo que justamente nos quedamos allí y que por ahí me preguntaron algunas personas: id vosotros a Galilea, que allí le veréis, como os dijo, ¿no? Es importante este tema de Galilea, porque si uno se pone a pensar la cuestión de la resurrección, cómo se fue dando, ¿no? Si ustedes van viendo cronológicamente cómo fue, primero Jesús se apareció, ¿no?, el primer día de la semana a las mujeres, ¿no?, María Magdalena, las santas mujeres, dice a Pedro, a los discípulos de Emaús, primero a los discípulos de Emaús, después al resto de los discípulos en el cenáculo. Después, a la siguiente semana, el primer día de la semana, también se apareció nuevamente a ellos. Y después el evangelista San Juan cuenta que ya estaban en Genesaret, o sea, ya estaban en Galilea, donde está el mar de Tiberíades, el lago de Genesaret, y allí estaban pescando. Pedro dijo: me voy a pescar, ¿no? La segunda pesca milagrosa. Entonces, eso pasó en ese tiempo, ¿no? O sea, después de la segunda semana de Pascua, podríamos decir, pasó este asunto. Y la cosa es que entonces ellos se fueron a Galilea, allí aparece un nuevo milagro de Cristo, la pesca milagrosa, y después regresan nuevamente porque Cristo asciende al cielo en el Monte de los Olivos. ¿Ya? Entonces, así más o menos cuenta la historia. Entonces, eso es el itinerario de los 40 días, porque son 40 días que pasa Cristo desde que resucita hasta la ascensión, y 50 días hasta la Pascua, ¿no? Perdón, hasta Pentecostés, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa con Galilea? Porque es un misterio. ¿Por qué les dice, si Jesús iba a ascender al cielo en Jerusalén, ¿para qué los manda a Galilea? ¿Por qué no los dejó tranquilos ahí en Jerusalén, que se dedicaran a la oración? Porque de hecho dice, los Hechos de los Apóstoles se dedicaban, digamos, asiduos a la oración, inclusive con María, ¿no?, con la Virgencita. Entonces, ¿por qué razón ir a Galilea? ¿A qué se refiere este tema de Galilea? ¿Tú alguna vez te has puesto a...? No, la verdad no. Bueno, Galilea es que es complejo, ¿no? Pero hay que empezar a cavilar. Cuando en la Sagrada Escritura se habla del nacimiento de Jesucristo, se habla de Galilea de los gentiles, el pueblo que caminaba, es una profecía, ¿no? El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Bueno, es cierto que Jesús nació en Belén, pero fue la Galilea de los gentiles la que, o sea, ¿por qué le llaman de los gentiles? Porque Galilea pertenecía a la Tierra Santa. Pero ¿por qué le llamaban de los gentiles a Galilea? Porque era una zona de la gente que no era tan religiosa como la de Judea. Era una zona donde estaban los judíos descendientes, ¿no?, los israelitas descendientes de otras tribus, no de la tribu de Judá.
y que algunos inclusive habían cometido el pecado de unirse a otras tribus. Vivían en Galilea también gente de otros lugares. Entonces era un lugar que justamente los más piadosos, los fariseos, ¿no?, más piadosos, más dedicados a la ley, le llamaban a Galilea la Galilea de los gentiles. Acuérdate que gentil para los judíos es un término peyorativo. Claro. ¿No? O sea, nosotros somos el pueblo judío, nosotros hemos recibido las primicias de Dios, y los gentiles no conocen a Dios, son idólatras, ¿no? Han caído en idolatría, han caído en, digamos, es un pueblo que Dios no lo ha beneficiado, ¿no? Pero mira, ahí está, primera cosa importante de la Galilea. Esa Galilea de los gentiles, ese lugar de los gentiles fue hecho, preparado, fue el lugar donde el Verbo habitó entre nosotros. O sea, nació en Belén, fue a Egipto, huyó, y después al regresar se fue a Galilea. En San Lucas cuenta que a los 12 años iba justamente peregrinando, ¿no?, como todo niño judío ya de 12 años, que empezaban a tener ya mayoría de edad, empieza a peregrinar, ¿no?, porque era obligación de todo adulto, varón adulto judío, peregrinar al templo. Entonces ya peregrinaba desde Nazaret hasta Jerusalén, ¿no? Entonces encontramos ya esto, pero es considerada Galilea como la Galilea de los gentiles. O sea, es ese lugar recóndito. Lo que el Papa Francisco diría son las periferias, ¿no? Ok, primera cosa entonces, Jesús se hizo pobre con los pobres, se hizo humilde. Entonces hablar de la Galilea, de ir a Galilea, es ir al encuentro de ese lugar, ¿no?, de ese ambiente donde vivió Jesús, de la sencillez, ¿no? Es el ambiente también de cosas tan bonitas como las bodas de Caná, de los milagros de Jesucristo, ¿no? Entonces, pero hay más con Galilea, hay más. Porque si tú te acuerdas, en la Pasión, en el Evangelio de San Lucas, cuando Pedro se acerca a la lumbrera, ¿no?, donde estaban los soldados que estaban tomando calor. Cuando lo iba a negar. Claro, cuando lo iba a negar, sí. De repente le dice una persona, que era la criada, le dice: tú eres uno de sus discípulos. Y Pedro por segunda vez empieza a decir: no, yo no soy de su discípulo. Y en esa situación, la gente que estaba alrededor le dice: tú también eres Galileo. Ah, verdad, claro, le dice, ¿no? Claro, tú también eres Galileo. Tú también eres Galileo. Claro. O sea, tú eres de sus discípulos porque tú también eres Galileo. O sea, en principio los galileos eran tomados como los discípulos de Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, vayan a Galilea. Galilea es el lugar de los discípulos. O sea, Judea, Jerusalén es el lugar donde Cristo ha muerto, donde ha hecho el sacrificio, donde se han cumplido las escrituras, donde se han hecho las profecías. Pero el lugar de la vocación, del encuentro con Cristo, es Galilea. A ver, ¿de dónde salió la vocación de Pedro y Andrés? ¿Dónde estaban? ¿Eran pescadores? ¿Estaban en el mar de Tiberíades? Estaban, digamos, con las redes. Pedro tenía su pescadería, tenía, ¿no?, su barquita. Cristo lo llama: te voy a hacer pescador de hombres. Eso le resonaba a Pedro en las orejas, ¿eh? Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, Jesucristo los llama, ¿no? Y en ese llamado que hace Jesucristo, ellos dejan a su padre Zebedeo y dejaron las redes porque eran pescadores. ¿Dónde estaban entonces? En Galilea. O sea, tú piensas entonces de que estos apóstoles eran de Galilea. Pedro vivía en Cafarnaúm, era la casa de Pedro, ¿no? Y era donde Jesucristo generalmente se quedaba a atender a las personas. Es muy bonita, estas escenas son muy bonitas porque están pintadas justamente en Cafarnaúm. Cafarnaúm era como el lugar de operaciones de Cristo. Allí Jesús curó a la suegra de Pedro, era la casa de Pedro. Claro. Y ahí atendía a la gente, y venían enfermos, paralíticos, venían cieguitos, y ahí Jesucristo predicaba. Es en Galilea, recuerda, donde Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces. Es en Galilea donde Jesucristo dio el hermosísimo sermón de la montaña de Mateo 5, donde Jesucristo empieza diciendo: bienaventurados los pobres en el espíritu de ellos. O sea, el itinerario de la perfección cristiana, que son las bienaventuranzas, Galilea.
Galilea. Es el lugar de los pobres, es el lugar de los alejados, es el lugar donde Jesucristo dijo, ¿no? De los pobres es el reino de los cielos, ¿no? Te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque estas cosas no se las has dado a conocer a la gente no sabia, sino a los sencillos, a los pobres, ¿no? ¿Te das cuenta? Ay de vosotros, ¿no? Los ricos, dice Jesucristo, pues ya tenéis vuestro premio. O sea, es eso, Galilea es eso. Galilea es el encuentro de intimidad del cristiano en su pobreza. Todos tenemos, todas las personas que nos hemos ido convirtiendo, ¿cierto? De a poquito, al menos la primera conversión, ¿no? O sea, el querer dejar de hacer el mal y empezar a hacer el bien. Nos hemos contactado con Cristo, ¿no? Nos hemos encontrado con el Señor. Esa es nuestra Galilea. Ese lugar en donde nosotros descubrimos a Cristo por nuestra pobreza. Te voy a poner un ejemplo. El hijo pródigo. ¿Cuándo el hijo pródigo tiene esa intimidad primera con el padre? No solamente cuando llega. No, cuando ya se siente destruido, vamos a decir, internamente, ¿no? O sea, se siente humillado porque, bueno, vio que su padre le quitó todo a su padre para gastarse toda la fortuna, y cuando ya no tenía nada, ahí entra en su corazón y empieza a pensar, oye, o sea, yo me he gastado todo, en pocas palabras, y mi padre, sus siervos tienen hasta mejor comida que yo, y comiendo con chanchos, la comida de los chanchos, o sea, que era ya comer, o sea, es como comer basura el día de hoy. Y yo creo que en ese punto es donde ya ahí toca, ¿no? Su espíritu es el encuentro con el Padre, y ahí es donde decide volver, ¿no? Sí, es el momento de la intimidad. ¿No? Entonces, eso es Galilea, es el momento de la intimidad. Cuando Dios tocó el corazón de esos apóstoles, cuando vieron esos milagros de Cristo, cuando Pedro, por ejemplo, ¿no? Humillado por la primera pesca milagrosa, se postra ante Jesucristo y le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador, ¿no? Es el lugar donde los discípulos, ¿no? Descubren a Jesucristo en esa faceta tan bonita del que cura a los enfermos, y ven entonces el rostro vivo de la iglesia. Ahora, te voy a decir una cosa. Fulton Sheen, en su libro Vida de Cristo, dice, hablando de los discípulos de Maús, ¿no? Tenemos que combinar, ¿no? con otros textos, aunque no los hayamos visto todavía, pero dice, ¿qué pasó? Los discípulos de Maús se iban caminando, ¿no? A su tierra de Maús, decepcionados, tristes, apesadumbrados, y se encontraron con Cristo, pero no lo reconocieron. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo primero les enseñó las Escrituras, todo lo que se refería a Él, y después cuando llegaron a la casa, se quedaron ellos, ¿no? Con Jesucristo, les partió el pan y reconocieron al Señor en la fracción del pan. O sea que Cristo los llevó por medio de una catequesis, digámoslo así, por medio de un aprendizaje, hasta que lo descubrieron, hasta que se dieron cuenta que era Jesucristo. Bueno, a los apóstoles les hace al revés. Primero se muestra, y los apóstoles no entienden nada. Ha resucitado. Oye, pero ¿cómo es esto? Entonces, por eso los manda a Galilea. Vayan a buscar el entrenamiento. Vayan a remover, digamos, esas cosas. Vayan a ver ahora todo lo que hemos visto, todo lo que hemos charlado, todo lo que han aprendido, todo lo que han conocido del verbo de Dios. Véanlo ahora, pero bajo los ojos de la resurrección. Bajo los ojos de Cristo, que es ahora la luz, ¿no? El que resucitado, el que no muere más. Entonces, las bienaventuranzas, sin un reino de los cielos y sin un Cristo que triunfa, no tienen sentido. Claro. ¿Me entiendes? El hacer pescador de hombres no tiene sentido si no es el Señor resucitado el que le promete la vida eterna, el que le promete esos peces para Dios, ¿me entiendes? Entonces, por eso, Galilea tiene un grandísimo sentido. Bueno, yo no sé si hay personas que tienen preguntitas, no sé si han... Todavía no hay nada, estamos en la perplejidad todavía. Bueno, no tengan ningún problema, por favor, si quieren preguntar, hacer una consulta, hacer un comentario, también muy, digamos, lo recibimos con todo el corazón. Seguimos un poco, entonces lo dejamos ahí, ¿no? Stand-by, sí. Porque Galilea nos da para hablar de nuestra Galilea, ¿no? Sí, el Papa Francisco, en una catequesis que tiene, me parece que es una homilía, no me acuerdo, justamente dice, ¿no? Ir a Galilea para nosotros es descubrir, es ir al momento de nuestra propia vocación, al momento de nuestra propia conversión, cuando nosotros percibimos que Cristo nos llamó, que Cristo nos habló, que Cristo nos enseñó tal cosa, cuando vimos la misericordia de Cristo por primera vez,
Cuando como la hemorroísa, por ejemplo, porque también fue en esa época, ¿no? En ese lugar, cuando la hemorroísa, por ejemplo, se acercó donde Jesucristo y dice, si solamente toco su manto, voy a quedar curada, ¿no? O sea, es el amor primero, es ir a la fuente, ¿no? De la sencillez de Jesús, de un Jesús que siendo Dios se hizo tan sencillo que caminó entre nosotros, que comió con nosotros, que curó a los enfermos, que predicó la palabra de Dios con sencillez, con las parábolas. Es el lugar de Galilea, es el lugar de la predicación de Cristo, o sea, predica Jesucristo ahí tantas cosas, ¿me entiendes? Entonces, bueno, listo. Sí. Dejamos Galilea, ¿sí? Vamos a seguir un poco más. A ver, seguimos con el siguiente versículo. El siguiente versículo dice que, bueno, después que les dice esto el ángel, ¿sí? Les dice, id a decir a Galilea, que vayan a Galilea, ahí veréis, ahí lo veréis como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, ¿no? Pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ya, la Vulgata traduce, no dijeron nada a nadie por el camino. ¿Ya? Porque San Lucas va a decir de que ellas fueron a comentar en los apóstoles. Claro. ¿Ya? Entonces, posiblemente no dijeron nada al principio hasta que llegó la Magdalena. Se habrán quedado con un miedo atroz, ¿no? Tenían miedo porque habían visto un ángel, pero además, yo pienso, está el qué dirán, ¿no? El miedo al qué dirán. ¿Cómo las van a tratar? ¿Qué cosas les van a decir? Están locas. ¿Cómo va a resucitar? O sea, no les van a creer. Entonces, eso es lo que a ella les mueve a no contar nada, a guardarse el tema de la resurrección. Bueno, habíamos hablado un poco también en la lección pasada acerca de esto. Caminamos un poquito más para no digo porque si tú te das cuenta, la Sagrada Escritura es tan grande, tan hermosa, que se pueden sacar muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, seguimos avanzando un poco. Salieron huyendo del sepulcro, no tenían miedo. Ahora, versículo 9 es como otra historia. De hecho, los estudiosos de la Sagrada Escritura dicen, es otro texto, es otro texto, ese texto fue agregado, ¿no? Alguien lo agregó, fue tal vez San Marcos o fue tal vez otro que agregó ese texto. Bueno, nosotros no vamos a dedicarnos a ese estudio bíblico. O sea, como que primigeniamente terminaba... Ahí terminaba el Evangelio. Sí, ahí terminaba el Evangelio, pero nada más. O sea, y que alguien posteriormente agregó esto. Otros dicen que fue San Marcos posteriormente, otros que fue otro. Bueno, no, como te digo, no es nuestro tema, claro, al trabajar en eso, pero al menos sí es una cosa cierta de que primero van contando la historia de las mujeres y de repente se corta y dice, ¿no? Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana. O sea, ya había dicho antes, ¿no? El primer día de la semana, las mujeres fueron María Magdalena, etcétera, etcétera. Y ahora dice, Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Y se apareció primero a María Magdalena. María Magdalena había ido con las mujeres al sepulcro. Entonces, ahora te dice una historia nueva. O sea, no una historia distinta, sino una historia que refuerza la historia anterior. Claro. Entonces, ¿cómo puede haber sido? Fueron las mujeres, se tiene que haber separado a María Magdalena, porque si no hubiera dicho, se apareció a las mujeres, ¿no? Claro. Las mujeres habían ido todas al sepulcro. ¿Te das cuenta, no? Claro. Al principio, primer versículo, ¿sí? Magdalena, María, madre claro. Santiago y Salomé. Claro, sí. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora, también habla, otro evangelista habla de Juana, y otro evangelista habla de otras mujeres, ¿ya? O sea, que pueden haber sido más. Claro. Listo, pero el hecho es de que acá el texto nos dice, en la madrugada del primer día de la semana Jesús resucitó, y se apareció María Magdalena, se tiene que haber separado. San Juan va a contar un poco acerca de esto, porque dice que María fue al sepulcro, no encontró a Cristo en el sepulcro, y se fue a buscar a Pedro y Juan. Entonces posiblemente las otras mujeres quedaron allí, María Magdalena se fue a buscar a Pedro y Juan, ellos vienen con María Magdalena al final, eso cuenta San Juan, ¿no? Y después queda María Magdalena en el sepulcro, se le aparece un ángel, y al final se le aparece Cristo. Entonces se tiene que referir a esto, este versículo. ¿Te das cuenta? Claro. ¿Ya? Hace referencia. Claro, hace referencia. Hay una pregunta. Sí, ve buscando en San Juan el texto de la resurrección donde aparece María Magdalena. Ya te lo voy a pasar. Ve buscándolo. Hazme la pregunta y lo vas buscando. Dice aquí, es de nuestro amigo Branco Guzmán. Un saludo a Branco. Dice, excelente transmisión en referencia de Jesús. La pregunta viene acá. ¿Por qué le llamaban el león de Judá?
y qué significado tiene. Ya. Sí, eso es un texto del Antiguo Testamento, ¿no? Cristo es el león de Judá, la vara de Israel, ¿no? Son profecías del Antiguo Testamento. Hay un libro muy antiguo del pseudo Dionisio que se llama De Divinis Nominibus, o sea, de los nombres de Dios. Bueno, y hay otro libro, me parece que es de Fray Luis de León, no estoy seguro, que también habla de los nombres de Cristo. Entonces utiliza textos bíblicos y otros textos también de la tradición y otros textos también de la teología, en donde va dándole nombres a Jesús y va explicando cada uno de esos nombres, ¿no? Jesús, Emanuel, Cristo, el Señor, el Príncipe de la Paz, el León de Judá. Entonces va explicando un poco. Y esto evidentemente se refiere a Cristo, ¿no? Como aquel primero que nació en Judá, es de los judíos, ¿cierto? Por eso es que en la cruz le ponen a Jesucristo, ¿no? Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿cierto? Entonces eso habla de que y después de que es el león de Judá, porque también eso hace relación muchísimo a lo que Cristo es, ¿no? Así como el león es el rey de la selva, así como el león es es un animal poderoso, pues así también Cristo tiene el poder, ¿no? El poder sobre cielos y tierra. Él ha asumido, ¿no?, la reyesía, ha asumido el principado, la potestad, ¿no?, a consecuencia de su encarnación, pero también a consecuencia de su muerte en la cruz, ¿sí? Entonces, y de su resurrección, ¿no? Dios lo ha levantado por encima de todas las cosas. Entonces, por eso es ese significado, ¿no? Pienso que hasta ahí está bien. ¿Sí? ¿Lo tienes, lo de María Magdalena? Sí, la aparición de María Magdalena. Y a ver, quiero que lo leas para que más o menos entienda lo que estamos diciendo aquí en estos versículos de San Marcos. Ya, esto está la cita, sí, del Evangelio de San Juan, capítulo 20, a partir del versículo 11. Dice: Estaba María junto al sepulcro, fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro, y vi 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos: Mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: Deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: He visto al Señor, y que había dicho estas palabras. Bien, está bien. Entonces, entendemos entonces de qué estamos hablando, ¿no? Fue María Magdalena, lo encontró a Jesucristo, y cuenta este texto de San Marcos que fue, bueno, leo, ¿no? Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios, ¿no? Entonces, bueno, primer asunto, entonces, se apareció María Magdalena. Es un dato histórico, ¿no?, que nos cuenta el Evangelio. La primera persona, se entiende, entre los discípulos, ¿cierto? Porque la tradición nos habla también de que la Virgen María recibió la aparición de Cristo y fue la primera que lo recibió. De eso hemos hablado la otra vez, ¿no? Sí, claro. Pero esta mujer, María Magdalena, fue la primera que recibió, según el Evangelio de San Marcos, a Jesucristo, se le apareció a ella y ella lo comunicó, ¿sí? Bien, algunas cosas me parecen cortitas solamente sobre María Magdalena. A ver, yo acá voy a seguir a San Agustín, ¿ya? Porque otros santos padres dicen que no fue así. San Agustín dice, bueno, que cuando en los evangelios hablan de una mujer caída en pecado, de una adúltera, de cuando dicen que Jesucristo se juntaba con prostitutas y publicanos, a esta mujer, no solamente tal vez a ella, tal vez habían otras más, pero de quien se referían era de María Magdalena. ¿Ya? Y por eso es que muchos padres de la Iglesia y autores sagrados hablan de que María Magdalena era una mujer prostituta, pública, ¿no?
Pero no es la que querían apedrear. O sea, no se sabe exactamente que es a la que querían apedrear los sumos sacerdotes. Bueno, ¿Cierto? San Agustín sí dice que es. San Agustín dice que María Magdalena es la mujer que iban a apedrear, es la mujer que fue a la casa de Simón el leproso, el fariseo, lo había invitado a Jesucristo a comer, y la mujer se escabulló y se metió y empezó a llorar y a lavarle a Jesucristo los pies con sus lágrimas y a secarle los pies con sus cabellos. Si no, no se entiende, ¿no? O sea, bueno, y se atreve San Agustín a decir que es también la hermana de Marta y de Lázaro, y de que tal vez posiblemente por ella los conoció los hermanos. Igual, esto evidentemente es una postura, ¿cierto? San Jerónimo va a decir que no, que una es la María de Betania, otra es la María Magdalena, ¿cierto? También me parece que es San Agustín el que dice que posiblemente hayan podido decirle Magdalena, no porque sea de Magdala, sino porque a las mujeres que tenían el pelo rizado se les llamaba Magdalenas. Ah, mire eso. Entonces posiblemente haya sido eso, ¿no? Entonces, bien, igual, bueno, hablamos de María Magdalena aquí, y entonces dice, ¿y por qué no se sabe del nombre? ¿Por qué no se dice del nombre de esta mujer? ¿Por qué cuando se habla de la prostituta y cosas por el estilo no se dice que era María Magdalena? Dice San Agustín, porque evidentemente los evangelios también guardan mucho ese pudor, ¿no?, de esta mujer, que aunque después dicen expulsó 7 demonios, ¿me entiendes? Cristo, lo hacen en relación a algo, pero no dicen pues que era una mujer prostituta, no, ¿me entiendes? Por toda la fama que podría tener, ¿no? Entonces eso así argumenta San Agustín. Ahora, sí es importante esto, el tema de los 7 demonios, porque habla justamente en relación a lo que es la resurrección. ¿Cuál es el sentido de la resurrección? O sea, ¿por qué Cristo ha resucitado? Primero, evidentemente, Santo Tomás de Aquino lo dice así. Primero, porque Dios lo glorifica, porque Él, por lo que ha hecho, tiene que recibir, merece la glorificación de Dios. Esa es la primera respuesta de la resurrección. O sea, la muerte en la cruz ha sido el vencimiento al pecado, pero Dios lo va a poner por encima de toda la creación. O sea, el Padre Celestial, ¿no?, a su Hijo querido lo va a poner por encima de toda la creación. Entonces, ya en cuanto a su naturaleza humana, ¿no? Entonces merece la glorificación. Y en esa glorificación, justamente, esa es la primera razón por la cual resucita, glorioso, ¿no? Bien. Pero segunda, para mostrarle a los hombres pecadores que el fruto de unirse a la pasión es la resurrección. Claro. Entonces, como María Magdalena era una mujer pecadora, 7 demonios, ya vamos a hablar de los 7 demonios, era una mujer pecadora, entonces Cristo le muestra a esta mujer pecadora que la pasión tiene como fruto la resurrección. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso, dice, me parece que es Fulton Sheen en el Vida de Cristo, hace un paralelo, ¿no? María Santísima fue la que recibió el Verbo de manera íntegra, ¿no? O sea, ella, siendo una mujer que Dios cuidó su integridad, ¿cierto? Llegó el Verbo de Dios en ese estado de virginidad, en ese estado de pureza, en ese estado, bueno, ella recibió al Verbo de Dios para darlo a los hombres, pero la resurrección lo recibe una mujer pecadora, porque justamente la resurrección es la muestra clara de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Claro. ¿Se entiende? Entonces, sí, hay una diferencia entre recibir a Cristo en la encarnación para darlo a los hombres, y otra, recibir el anuncio de la resurrección para darlo a los hombres, porque ella también fue mensajera de la resurrección, porque justamente ella, siendo pecadora, con la resurrección muestra el poder de Dios, el perdón de los pecados y la esperanza de la vida eterna. Porque la resurrección para nosotros es eso, la esperanza de la vida eterna. Claro. ¿Ya? Entonces, bien. A ver, ¿hay alguna otra preguntita? Sí, tenemos justo 3 preguntas. A ver. Ya, a ver, nos dice, bueno, Carlos Manuel Chávez. Dice, padre, interesante sesión, también da asesoría espiritual, es una. Gabriel Saferson Ortiz nos dice, ¿existen textos sobre Jesús en su juventud? Y la tercera pregunta de Martín Milón dice, buenas noches. Joseph Ratzinger, en su último libro, Jesús de Nazaret, recalca que la resurrección de Cristo tiene una dimensión diferente, que la del milagro de un cadáver reanimado como Lázaro o la hija de Jairo. ¿Puede explicarlo? Sí.
A ver, un gran saludo entonces para, primero, para Carlos Manuel Chávez. Sí, por inbox me puedes mandar algún datito si es que quieres, no hay ningún problema. Bueno, a Gabriel, un saludo a Gabriel, lo conozco de mi misión en Juliaca, y a Martín también un gran saludo. Bien, a Gabriel, por el tema de los textos de la juventud de Cristo, mira, textos bíblicos, lo único que sabemos es que a partir de los 12 años, Jesús, dice el texto, iba creciendo, ¿cierto?, en estatura, en gracia, y la mano de Dios estaba con él. Bien, eso lo sabemos por escritura, por la Biblia, ¿no? Ahora, textos fuera de la Biblia, extrabíblicos, tenemos, por ejemplo, los evangelios apócrifos. Pero los evangelios apócrifos no tienen infalibilidad, ¿me entiendes? En cambio la Biblia sí, la Biblia tiene, por eso vamos también dando un poco de introducción a la Biblia para que sepamos este tema de la infalibilidad, o sea, en esto no tiene error. En cambio los evangelios apócrifos pueden también guiarse de ciertas tradiciones. Entonces hay textos que nos hablan un poco de la juventud de Jesucristo, pero ¿cuánto de veracidad tienen? Pues la Iglesia nunca ha corroborado absolutamente esa veracidad. Los evangelios apócrifos tienen como marca lo siguiente, ¿no? Pueden ser que no sean falsos, pero no son auténticos evangelios, ¿sí? O sea, no son los evangelios digamos, que escribieron los evangelistas, ¿no? Los evangelistas, y la Iglesia Católica los creyó y los leyó y rezó con ellos. Los evangelios apócrifos más bien son historias que van contando, algunas con mayor veracidad que otras, pero esa veracidad no es comprobable. En cambio, los datos de los evangelios sí, porque la Iglesia avala, es el testimonio justamente de estos evangelios, ¿no? Y ha rezado con ellos, y ha meditado con ellos, ¿no? Entonces, pero sí, si quieres leer alguna cosa, por ejemplo, de evangelios apócrifos, o también, por ejemplo, se puede leer alguna cosa de Santa Brígida. Hay revelaciones, pero son revelaciones privadas, de Santa Brígida, o de Santa Ana Catarina de Emmerich, por ejemplo, que también tiene cosas, pero evidentemente, como les digo, no son la revelación universal, no son los textos bíblicos, no tienen, o sea, ni punto de comparación, ¿no? Son sencillamente cosas que nos pueden ayudar en una lectura amena de algunas cosas que podríamos entender que fueron las cosas de la vida de Cristo, pero no tenemos en eso infalibilidad, ¿sí? Bien, y después lo de Martín, habíamos hablado un poco de eso, Martín, la vez pasada. Es cierto, cuando hablamos de la dimensión, ¿no? Cristo al resucitar entra en una nueva dimensión, porque no es la reanimación de un cuerpo, o sea, no fue lo que pasó justamente con Lázaro o la hija de Jairo, ¿no? o el hijo de la viuda de Naín, sino que la resurrección de Cristo es para no morir más, es el triunfo de la muerte. O sea, la resurrección de Cristo no es solamente que estaba muerto y vive para nuevamente morir, sino es la resurrección que ha vencido a la muerte, es el hecho claro, misterioso, metahistórico por el cual Cristo, en la naturaleza humana, porque Dios no muere, Dios no resucita, Dios no, digamos, no deja de ser Dios y no deja de ser eterno, pero en cuanto a la naturaleza humana, ahora Cristo ya no muere más y le muestra a la naturaleza humana que Dios la creó para que no muera más, para que sea eterna, para que participe de la eternidad. Esa es la dimensión que trae Cristo resucitado. Bien, hasta ahí estamos. Sí. Nos acaba de entrar una última pregunta, es de nuestro amigo Henry Vilca, también le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Dice, ¿por qué los apóstoles no creyeron a quienes aseguraron haber visto al resucitado? Entiendo que se refiere a las mujeres, ¿no? ¿Por qué no le creyeron? Sí, a los discípulos. Bueno, ese es un tema súper lindo. Yo quería entrar ahí, pero tenemos solo 10 minutos, ¿no? Sí, solo ya. 10 minutos. Bueno, solo 3 minutos tenemos. No, 10. 10, ok. Entonces, vamos a dar al menos una primera apreciación. Los apóstoles, va a decir el padre Leonardo Castellani, en un libro que se llama El Evangelio de Jesucristo, va a decir que eran gente tímida, porque era gente no era gente de la ciudad, ¿me entiendes? No eran tan extrovertidos como la gente de la ciudad. La gente del campo, la gente, ¿no?, como ellos, que eran de villas, ¿no?, de pueblitos, es gente desconfiada. Es así, lo natural, ¿no? Claro. No es gente que suele creer así nomás. Entonces, por eso les costó muchísimo. Fulton Sheen va a decir que justamente por eso San Marcos, y vamos a leer un poco más adelante, les va a recriminar a los discípulos su poca fe, ¿ya? Pero esto yo me atrevo a decirlo, no lo he leído y me someto, digamos, a que pueda ser un error, pero me parece que va por buen camino. Está un poco ligado a lo que se dice antes, lo que María Magdalena dice antes, lo que dice el evangelista de María Magdalena, que ella
fue a ver a los discípulos, ¿no? O sea, le dijo el ángel, ¿no? Perdón, le dijo Jesucristo que fuera a hablarle a los discípulos. Entonces, ella fue a comunicar, versículo 10, fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, o sea, a los discípulos, que estaban tristes y llorosos. Ahora, los textos nos cuentan que los discípulos justamente eran los que creían. Los fariseos no le creían a Jesucristo. Jesucristo les dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, ustedes no tienen fe, ustedes no creen en mí, por eso no son de mi rebaño. Pero los discípulos sí tienen fe. O sea, Pedro cree en Jesucristo. Pedro le dice a Jesucristo, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Dime si eso no es creer en Jesucristo. O sea, un hombre tiene palabras, podría haber dicho, ¿no? Si creía solamente que Jesús era un hombre. Tienes palabras sabias, tienes palabras inteligentes, interesantes, eres un buen orador. No, Pedro le dice, tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Claro, ¿te das cuenta? Los apóstoles creen en Jesucristo. Saben quién es. Claro. Ahora, ¿por qué no creen? ¿Por qué ahora no creen? ¿Por qué ahora en esta situación no creen? Es más, dice dos características: tristes y llorosos. Ya. Tristes, sí. Llorosos también, porque Pedro lloraba. Lloraba porque Pedro había vendido a Jesucristo, ¿no? Había negado a Jesucristo. Y las santas mujeres lloraban. Y también se entiende que los otros apóstoles pueden haber estado llorando, ¿no? Pero de quien sabemos que lloraba era Pedro, porque se fue a llorar amargamente, así lo dice explícitamente. Sabemos que quienes lloraban eran las santas mujeres. Cuando Jesucristo va en el Vía Crucis, ¿no? No lloréis por mí, les dice Jesucristo. Bueno, entonces, estas características que presentan, psicológicas, ¿no? Características psicológicas que presentan los discípulos son las que impiden la fe. Por lo que dice el texto. O sea, tristeza y llanto. Porque evidentemente era gente que creía, pero se le había derrumbado la vida. Al morir Jesucristo, estaban recontra decepcionados, tristes, estaban con una decepción única. Si quieres, busca en el Evangelio de San Lucas lo de los discípulos de Maús. Está en el último capítulo, creo que es 24 del Evangelio de San Lucas, no estoy seguro. El sepulcro vacío, sí, el sepulcro vacío. Ya, discípulos de Maús, a ver. Acá, los discípulos de Perfecto, Maús. entonces empieza a leerlo, a ver, rapidito. Dice, del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo, ¿qué discutís por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Perfecto, hasta ahí nomás. ¿Te das cuenta? Sí, entristecido. O sea, hay que, a ver, sigamos leyendo, ¿no? Claro. Estaban entristecidos. Y estos, yo me arriesgo a decir una cosa más, por su tristeza estaban apostatando. Estaban abandonando el grupo. Claro, se están retirando. Se iban a su casa, ya está, ya se acabó la historia. ¿Me entiendes? Ya qué fe, qué cosa, ya está, se acabó, no va más, se murió. ¿Me entiendes? Entonces es la tristeza. Entonces vale la pena hablar acerca de la tristeza, bien, pero nos vamos a quedar ahí, ¿sí? Creo que hasta ahí estamos tratando de hilvanar. El tema está muy bonito, te aseguro, porque habla de la tristeza y después habla de la alegría, y después las santas mujeres tienen miedo y por eso son las pasiones. Después, eso es lo que nos ataca también a nosotros. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Bien, entonces, amigos, no se olviden entonces que a partir de esto, Dios quiera que en esta semanita, entonces hagan su ya meditación, ¿cierto? Vayan viendo lo que el texto les dice a ustedes, lo que el texto, ¿no? Lo que Jesucristo les dice a ustedes por medio de este texto, y después lo que ustedes le dicen a este texto, la oración, ¿no? Lo que ustedes le dicen a este texto. ¿Qué propósitos, qué cosas van a sacar de gracias y de favores a partir del texto que ustedes han escuchado? Muy bien, entonces... Perdón, nos entró una última pregunta, sí, para responder y no dejarla en el aire, de nuestro amigo Henry. Dice, ¿por qué dudan si alguien te platica,
Si alguien te platica que siente que un ser muy querido ya falleció, vive en su recuerdo y en su corazón, ¿cómo saber que no es cierto? Saludos, padre. Ya. Bueno, evidentemente la nostalgia, el cariño, hace que nosotros tengamos un recuerdo muy vívido de las personas, ¿no? Pero el acontecimiento de Jesucristo es distinto. No era un recuerdo bonito que teníamos. De hecho, ¿sabes qué? Hay autores racionalistas, bíblicos, protestantes y ahora lamentablemente algún católico que hablan justamente de esto como si fuera una leyenda, un mito, y dicen justamente Cristo no resucitó, sino que sencillamente es el recuerdo vívido de lo bonito que vivían con Jesucristo, lo que hicieron que los apóstoles digan está vivo entre nosotros, ¿no? O sea, ese pensamiento que es un pensamiento totalmente subjetivista y que no es el pensamiento de la Sagrada Escritura, ni tampoco el pensamiento de la Iglesia, ¿no? Cristo sí resucitó, real y contundentemente, lo vieron, comió pescado. Claro. Lo tocaron, metieron las manos, en sus llagas, en sus costados, y Jesucristo acá en San Marcos va a decir, ¿no? Los retó porque tenían poca fe. Sí. Y al mismo Tomás le dice, porque me ves, has creído. Bienaventurados los que, ¿no? Los que sin ver crean, ¿cierto? Muy bien, queridos amigos, entonces un gusto. El próximo viernes nos encontramos con ustedes nuevamente a las 7:30. Hoy, esta vez se nos hizo un poquito tarde, pero bueno, si Dios quiere vamos a empezar puntuales la próxima vez. Los esperamos, un gusto, sí, les voy a dar la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que tengan una linda noche, que tengan un lindo fin de semana también. Hasta luego.